Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Estamos en la semana de la celebración de la restauración de la República, una de las fechas patrias de República Dominicana. Y esta semana tiene como punto central, como punto importante, el tema de lo que tiene que ver con el aparato de gobierno. Déjeme hablar de eso en un momentito. Mientras tanto, en el día de hoy, la comunidad cristiana católica de República Dominicana se dio cita en uno de los actos más trascendentes aquí en República Dominicana que ha tenido el catolicismo en los últimos tiempos, que es la celebración del centenario del jubileo de la Virgen de la Altagracia, que es la principal fuente de adoración de los dominicanos católicos aquí en República Dominicana. Un acto que comenzó en horas de la mañana temprano en el altar de la Patria, donde se llevó el cuadro, la imagen de la Virgen de la Altagracia bendecida por el Papa, y entonces allí se dio cita el presidente de la República, la primera dama, la vicepresidenta, el cuerpo gubernamental, parte religiosa, gran parte de la población, y se le rindieron los honores a la Virgen de la Altagracia y allí se iniciaron los actos a las 8 de la mañana, trasladándose luego al Centro Olímpico, donde se produjo una gran concentración, una misa concelebrada, y se habló de los motivos de este jubileo y de la importancia de la Virgen de la Altagracia para los dominicanos católicos principalmente, que veneran a su Virgen. Y allí también se dieron cita a las principales autoridades de la nación. Y un acto en un lunes con un casi puente por este martes feriado, pero la comunidad católica respondió como se había esperado. Y esto es importante porque en los países el tema fe, países como los nuestros en América Latina, donde el cristianismo tiene mucha fuerza, el tema fe es trascendente frente a los momentos de crisis, de tensiones, de confrontación, de todo lo que significa las acciones para buscar medidas en torno al desarrollo de un país. No escapamos de esto. También volvemos al tema central. Este martes 16 de agosto no es una obligación que el presidente de la República pronuncie un discurso a la nación. No es obligación. La obligación constitucional es los días 27 de febrero, cuando el gobernante tiene que ir ante las cámaras legislativas en reunión conjunta y depositar las memorias de la gestión de sus ministros, de su gabinete, de su gobierno durante el año anterior. O sea, este año 2020, el presidente fue, 2022, el presidente fue el 27 de febrero ante la Asamblea Conjunta y depositó las memorias de la gestión del año 2021. Entonces, el 16 de agosto, nada más habla el presidente. Cada 4 años, el presidente que es juramentado para dirigir el país. Es la única ocasión. Sin embargo, el presidente está libre de hablar cuando lo entienda, cuando lo decida. Y este 16 de agosto, el presidente tiene 2 motivos. Primero, el presidente Luis Abinader, cuando comenzó su gestión, cada mes hacía o un discurso, en 2 ocasiones hizo también una suerte de conversatorio sobre los temas de gobierno, sobre los planes de gobierno, sobre lo que esperaba la gente, lo que la gente quería saber, que era lo que pensaba hacer el gobierno, y lo hizo mes por mes. Después esa práctica se desapareció, pero el presidente ha hecho un discurso en cualquier momento. Por ejemplo, el 7 de marzo el presidente hizo un discurso a la nación, un discurso breve, para hablar de un tema, el tema de los subsidios a los combustibles. 7 de marzo, apenas 7 días después de haber pronunciado un discurso de 2 horas y media frente al Congreso Nacional, a las cámaras legislativas, con motivo del 27 de febrero. Un discurso 7 días después.
a la nación. ¿Qué será? Era concentrado en eso. Después también hizo un discurso cuando habló del tema de la reforma fiscal, hizo un discurso para puntos nodales, para puntos especiales. El presidente puede hablar cuando quiere. Entonces, este 16 de agosto, ¿por qué es una fecha emblemática para él? Porque es los dos primeros años de su gestión de gobierno. El presidente tiene un mandato de 4 años. Si después se repostula o se reelige, eso es otra cosa. Pero el presidente tiene un mandato de 4 años. Este 16 de agosto cumple los 2 primeros años de su gestión, o sea, la primera mitad de su gestión de gobierno. Entonces, él quiere hacer un recuento, que es un balance de lo que ha sido esa gestión de los 2 primeros años. Y entonces, también hará un perfil de qué es su visión de ejecución de gobierno para los 2 años finales de su gestión de 4 años. 2 años que van a estar planteados en el tema político, en el tema de reelección, todo esto. Pero, y lo va a hacer el segundo elemento desde Santiago, en la explanada del monumento a los héroes de la Restauración. Tiene un significado porque nunca se había hecho un discurso 16 de agosto de un presidente de la República desde Santiago, que es la cuna, o se le entiende la cuna de la restauración de la independencia que se produjo en 1844 y después la restauración de esa independencia se produce 21 años después, en 1864-65. Hay fechas ahí. Entonces tiene un sentido. Pero otra expectativa es si van a haber cambios o no van a haber cambios. Porque se habla de que el gobierno va a remozar, el presidente va a remozar su gobierno. Ha hecho unos cambios ya ahí más o menos para indicar por dónde andan algunas cosas. Y los jefes militares deben ser sustituidos de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de que deben durar 2 años en el cargo, igual que el ministro de las Fuerzas Armadas. Muchas expectativas en ese sentido y eso es así, abre la semana. Miguel Franjul, en su editorial de esta fecha, Listín Diario, publica un editorial que titula Hacia el tercer año. O sea, ya él lo enmarca hacia lo que viene, hacia el porvenir. Comparto con ustedes este discurso, este editorial de Miguel Franjul, es casi un discurso, un editorial de Miguel Franjul en su propia voz en el Listín Diario de hoy. Hacia el tercer año. En unas horas, el presidente Luis Abinader inicia el tercer año de su periodo de gobierno y es normal que la sociedad dominicana tenga grandes expectativas. Los primeros 2 años han estado matizados por la contingencia de una pandemia que no solo dañó la salud de todo el mundo, sino que además perforó el sistema productivo. Las secuelas sanitarias, económicas y sociales son incuantificables si se toma en cuenta que enfrentar la pandemia del COVID requirió muchos recursos que el sistema impositivo no pudo aportar en su totalidad. Los dominicanos comprendemos esas limitaciones, pero así como nos hemos acostumbrado a convivir con el COVID, el jefe del Estado tiene que adaptar su estilo de gobernar a la realidad y provocar el máximo de eficiencia. La gente espera la continuidad de ajustes en el gabinete que incluya a técnicos competentes, honrados y trabajadores para que el país pueda sacar el mayor provecho posible a los escasos recursos de que dispone. Seguir protegiendo la salud, incrementando la seguridad en las calles y fomentando el empleo productivo son políticas públicas fundamentales para mejorar la vida de los dominicanos. Esperamos que en este tercer año de gobierno el país siga disfrutando de paz, estabilidad económica, política y social para seguir consolidando la imagen de una nación confiable para invertir y vivir en ella. Que la buenaventura, el juicio sereno y las decisiones maduras guíen las próximas ejecutorias del presidente Luis Abinader en el resto de su periodo constitucional. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El sábado pasado, el periodista Rafael Núñez me invitó a su programa Reseñas, programa semanal, donde él analiza desde algún punto de lo que esté en la coyuntura los temas importantes del país. Programa que se difunde los sábados. Entonces yo he ido varias veces a su programa, he compartido con él apreciaciones y esta semana me invitó para analizar los 2 años de gestión del presidente Luis Abinader y los 2 años que están por venir, junto con Adelaida Martínez, que participa en el programa con Rafael Núñez. Hicimos este análisis. Me pareció interesante y comparto con ustedes a continuación todo lo que fue este análisis de los 2 años de gobierno junto a Rafael Núñez y Adelaida Martínez en el programa Reseñas. Bueno, aquí estamos, Rafael, Rudy González y una servidora, Adelaida Martínez, a propósito de ya el próximo 16, 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Pasar balance, Rafael, don Rudy, desde el inicio, ¿verdad? Diría yo, ¿cómo empieza el PRM? Podría decirse viejo, nuevo partido, en la coyuntura que gana, ¿verdad? En el contexto, ¿por qué gana? Pero esos 2 años, a los retos que se enfrentan, cómo inician y cómo ha evolucionado todo esto, la estructura interna del mismo PRM, que mucha gente cuestiona que todavía no se han cohesionado como deberían cohesionarse. Bueno, pues démosle la palabra a nuestro invitado Rudy González, cómo ve la situación. No, aquí tenemos que hablar todos, somos periodistas todos. No, date la palabra adelante. Bueno. Mira, yo creo que 2 años de gobierno, 2020-2022, ha sido un ejercicio de administrar crisis. Hemos vivido en una crisis, el gobierno asume, Luis Abinader asume como primer mandato, su primera función pública, gana unas elecciones en medio de toda la controversia que se genera, primero, enfrentar a un partido de gobierno y segundo, en medio de una pandemia, con todo lo que esto suponía, en medio de medidas de emergencia, de toque de queda, de muchas tensiones que incluso estaban por encima de la situación política en un momento determinado. Y así asume el 16 de agosto del 2020 y durante estos 2 años completos ha sido una administración completa de la crisis sanitaria, pero lo peor, de la crisis que generó en el mismo desarrollo de la crisis sanitaria, la crisis económica que se hereda y continúa todavía hasta este momento, agravado entonces por los efectos de una guerra que no vamos a entrar en detalles, que yo considero torpe, en Europa, pero que ha puesto al mundo también en una situación de serios problemas de su economía. ¿Qué ha hecho Luis Abinader importante dentro de esa administración de la crisis, hablándolo en un marco general, sin comenzar a detallar punto por punto o la mayoría de los puntos importantes? Yo creo que él ha hecho un estilo de gobierno que le ha funcionado. Y es un estilo de gobierno personal, cercano a las comunidades, a la gente, a los diferentes estratos sociales. Y eso ha humanizado el gobierno, por así decirlo, frente a una situación donde la gente decía, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con la sociedad dominicana? Mucha gente todavía le tiene temor. Bueno, yo ando con mi mascarilla. Rafael me dice que por qué yo ando con esa mascarilla. Pero yo, chapado a la antigua como viejo, todavía le tengo... Mucha gente todavía estamos con la idea de esto que ha pasado de la pandemia. Pero la situación de la economía es todavía peor, porque es un reflejo de la pandemia, pero
es una situación que afecta individualmente a cada persona, a cada familia, a cada núcleo social. Entonces yo creo que Luis Abinader ha tenido la oportunidad, estrenando ese estilo de gobierno, de estar cerca de toda la gente. Él se ve con los empresarios, anda con la gente en la calle, se ve en un barrio, inaugura o da un primer Palacio o un primer Picasso con la gente de inversión extranjera. O sea, se ve en todos los ambientes. Aunque le han llamado un gobierno de popis, porque mucha gente son blanquitos, es verdad, pero realmente él ha administrado su gobierno en un marco de cambiar la imagen y humanizar un poco el gobierno hacia la gente en un momento de crisis. Yo lo puedo dejar ahí y podemos, si tú quieres, comenzar a analizar entonces los puntos importantes de lo que son las luces y lo que son las sombras posibles del gobierno. Luces, yo creo que corroboro totalmente con la parte de que ha sido un gobierno de administrar crisis y qué tipos de crisis nunca vistas en la humanidad, sobre todo en el contexto sanitario. Es una de las luces el manejo que han dado a la pandemia aquí en República Dominicana. Sería mezquino no reconocerlo, no decir que el gobierno se ha manejado bien en esa parte. Esa es una de las luces que considero importantes en este gobierno. El estilo diferente. El estilo diferente en el sentido de no dejar pasar cosas, de no dejar de actuar ante ruidos que ameritan investigación. Eso es importante y mucho se le criticó, y para hacer estudios, análisis, hay que comparar, hay que recordar cuando el expresidente Danilo Medina decía al inicio de su gobierno: voy a actuar ante el rumor público, y se quedó solo en palabras, pero este lo está haciendo diferente y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Ustedes saben por qué? Para los que lleguen nuevos a gobernar, también entiendan que uno está ahí, que uno recuerda lo que dijeron que iban a hacer y lo que no hicieron y lo que cumplieron. Esa es una de las luces que se agregan a otras cuantas. Ya veremos los desafíos. Cuando ustedes un poco más tocan adelante. Dos puntos, el primero muy bien analizado por Rudy González respecto al entorno que encontró el presidente Luis Abinader, entorno mundial. No era local nada más, un entorno mundial. Hay que recordar que todos los gobiernos del mundo se enfocaron en no dejar morir a su gente. Hay excepciones como Brasil y el propio Trump en Estados Unidos, que no creían en eso y las consecuencias las pagaron. Ahora, sí reconocer, como tú bien señalas, y Adelaida, que este gobierno se preocupó porque los dominicanos no murieran y consiguió 4 tipos de vacunas. Eso obligó a este gobierno a enfocar sus recursos en eso. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque hay alguna gente que con mucha mezquindad y demagogia señala que qué es lo que ha hecho. Pero este gobierno duró, la gente se le olvida que este gobierno duró los 2 primeros años enfocado en el tema de la pandemia. Y los recursos en la pandemia. Es más, Rudy, el gobierno no tenía para comprar las primeras vacunas y tuvo que recurrir a barrigol. No había recursos, acabando de llegar, para comprar las vacunas, que fueron las Sinovac, que hubo que acudir a la Sinovac porque era más barata y se le estaban ofreciendo al presidente y no había recursos para eso. Entonces, es ser mezquino decirle a este gobierno al cumplir 2 años que no ha hecho nada. De mezquino, de mezquindad política. Este gobierno se pasó los primeros 2 años tratando de que el dominicano no muriera. Y eso logró con que nada más se murieran 4.000 y pico de personas. Cuando tú ves países como este que tienen miles de muertos, más de miles y miles de muertos. Y hoy nosotros hemos atravesado el tema de la pandemia casi completo, aunque hay casos todavía muchos, porque precisamente hubo una atención y un enfoque en eso. Entonces, al cumplirse los 2 años, nosotros tenemos que evaluar con objetividad. Claro. Decir lo que planteaba mi amigo Rudy, se tuvo que enfocar en eso. Ahora, quítale la pandemia al gobierno y que hubiese comenzado con sus programas y su política pública, ¿en qué estuviera? El gran logro de este gobierno, y ahí entramos ya al tema de los logros,
ha sido el económico, el manejo económico, concomitantemente con el tema de la pandemia. ¿Sí o sí, Rubí? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y te voy a decir una cosa. El problema que nosotros vemos es que la sociedad dominicana muchas veces enfoca comentarios o análisis o perspectivas que una persona hace y la quiere enfocar en un marco de si a mí me gusta o no me gusta. Yo creo que en el análisis frío hay que ver los resultados. Y uno de los resultados principales que ha tenido el gobierno de Luis Abinader, yo no soy ni del PRM, ni abinaderista, ni mucho, no soy nada de eso. Bueno, la gente me conoce y sabe cómo yo pienso. Yo digo siempre, soy periodista, no política. Así mismo es. Pero lo pongo en contexto por lo que voy a decir. Una de las cosas básicas que yo creo que tuvo Luis Abinader a lo largo de estos 2 años que ha tenido es que es arrojado. Y lo voy a explicar. Que se lanza y asume los retos. Yo comencé a vivir mi vida en dictadura. Yo tengo 72 años y yo he visto pasar todos los gobiernos. Los gobiernos de República Dominicana tradicionalmente, los presidentes, son gobiernos y presidentes conservadores. Miden muy bien los resultados de sus acciones porque temen la posibilidad de equivocarse y tener que dar hacia atrás. En el caso de las vacunas, cuando el gobierno de Luis Abinader dijo, vamos a poner las vacunas Sinovac y vamos a seguir y vamos a enfrentar y vamos a poner la segunda dosis, yo decía, señor, nos estamos volviendo locos, aquí se va a caer la gente, se va a morir en la calle. Yo también tenía... Oye, yo tuve mis dudas y lo critiqué. Y están ahí mis comentarios. Y escribí artículos y lo dije en mi programa de televisión, de radio. Porque no estamos acostumbrados a aceptar esos retos. Con la situación de la economía, vamos a lanzar la reforma fiscal. El momento dijo que no se podía lanzar la reforma fiscal y la retiró. La retiró sin mayores tapujos. Tú puedes decir que es... Siendo necesaria. No. Y que va a seguir siendo necesaria. El tema, por ejemplo, para ir más reciente, el tema de la tarifa eléctrica. No va a la tarifa eléctrica. Porque la gente no aguanta la tarifa eléctrica. Que situaciones de la economía, como mantener con una escala de préstamos, unas reservas que nos permitan a nosotros garantías de 7 meses de exportaciones, de importaciones. Mira, hay que pensarlo 4 veces, tener 14.000 millones de dólares guardados ahí en el Banco Central, cuando hay demandas de tantas cosas, pero esa garantía hay que tenerla porque es el colchón. Es como la alcancía de la gente. Usted tiene que tener siempre un ahorrito para cuando venga la enfermedad. Ya lo sabe. Entonces, hay cosas que no se entienden. Y uno dice, eso es antipopular, hasta antipopular. Podría ser, pero son retos que tú enfrentas y los resultados, cuando lo vemos a la postre, los resultados nos indican a nosotros que eran correctos. Sí, como también valido, y sé que mucha gente valida como correcta, a propósito de la economía, del buen manejo, la ratificación que hizo el presidente Luis Abinader de Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Mucha gente dirá, y lo vemos en las redes, porque siempre habrá quien critique, pero el manejo que ha dado la economía ha sido magistral en medio de la crisis en todos estos tiempos. ¿Cuántos años tiene Valdés Albizu ahí en el... 25. Todos, pero alguien dijo... Pero es que no hay otra gente. Y yo decía... Pero si lo está haciendo bien. Y yo decía para mis adentros, sí, hay mucha gente, pero está bien. Está tú, está yo, pero ponlo. Ponlo. Lo está haciendo bien y no dejar de mencionar dentro de las luces, dar posibilidad, garantizar que todo el mundo tuviera un seguro médico aunque fuera subsidiado. Y si seguimos analizando los temas puntuales de esta gestión de gobierno, tenemos el tema justicia, que no podemos dejar de lado. Jamás. Porque una de las expectativas que se generó en el país y que generó la campaña política de Luis Abinader y el inicio propio del gobierno, el periodo de transición en medio de la pandemia, volvemos y decimos, fue el tema de la justicia. ¿Por qué razón? La justicia en República Dominicana ha adolecido toda la vida de ser
en vez de ser el tercero imparcial, es la incógnita de lo que puede pasar. Ya lo sabes. Porque pasan cosas buenas, pero pasan tantas cosas malas y hay tantas convivencias con el delito, con la ilegalidad, que uno a veces se queda pasmado. Entonces, cada decisión de la justicia es la que a ti te gusta porque te favoreció y es la que a mí me disgusta porque no me favoreció. Pero cuando tú lo evalúas sobre si realmente fue justo o no fue justo, si se aplicó o no se aplicó la ley, si se fue indiferente a las situaciones, la justicia tiene una mala nota en República Dominicana. Pero ¿dónde comienza este accionar de la justicia tratando de cambiar esa imagen? Es en la parte represiva de la justicia, que es el Ministerio Público, que es quien acusa, quien representa a la sociedad, quien representa al Estado frente a los tribunales, a ese tercero imparcial. Y la designación de una procuradora como Miriam Germán abrió las compuertas de que no hubiese dudas de lo que podía pasar ahí. Con virtudes y defectos, mira, Germán es un ser humano como otro cualquiera. Sí. Sin embargo, dentro de la aplicación de justicia, los adornos que rodean a Miriam Germán no dejan duda de su verticalidad en cuanto a la aplicación de justicia. Así es. Y ahí comenzó el proceso. Que si fue selectivo el proceso contra el gobierno anterior, eso será motivo de otro análisis. Sin embargo, no cabe dudas de que se han iniciado procedimientos y procesos que han determinado que sí tenían validez y tenían razón de ser. Fundamento. Y le han dicho a la gente. Así es. Le han dicho a la gente, sí se puede hacer justicia, pero le han dicho a la administración pública, el que se mete en rojo tiene problemas. Un mensaje de doble vía. Y eso ha sido, claro, y eso ha sido un mensaje muy directo en cuanto a frenar esta vorágine de desorden en la administración pública que se veía venir. Y tú lo decías, pero por Dios, si hay esa capacidad de llevarse esa cantidad de dinero de la administración pública entre las uñas, ¿por qué esa capacidad de dinero no entra a resolver los problemas nacionales? Entonces, no quiere decir que en este régimen no haya corrupción. No lo creo. Que me lo diga a mí, me digo que van a ir de Caperucita, porque el otro yo me lo sé. Pero que haya voluntad para... Pero eso es lo que te iba a decir. Pero sabe que el que lo está haciendo se está arriesgando a ser descubierto, a ser enjuiciado, a ser metido preso. Entonces yo creo que el tema de la justicia, dentro del marco del régimen persecutor que tiene que ver con el Procurador General de la República, con la Fiscalía, ha sido claramente enmarcado y repetido y reiterado y consolidado por el propio presidente. Y ha demostrado que no le tiembla el pulso. Yo creo que en el tema de la justicia hay un mensaje ahí que se puede tomar desde diferentes puntos de vista. Le suma a un presidente de turno colocar en el Ministerio Público pues a alguien que tenga cabeza propia. Le suma colocar en un Ministerio Público a alguien que él diga actúe libremente, que yo no me voy a meter en nada de eso. Le suma a Miriam Germán demostrarle a muchos que ejercen ese oficio, que tiene tanta responsabilidad y también los expone a ellos mismos hasta a cosas terribles. Le suma a esos que deben seguir el ejemplo de Miriam, de Jenny, decirle, yo estoy aquí colocada por el presidente de la República, pero yo tengo libertad y tengo plena conciencia de hacer las cosas como deben ser en favor de una justicia social verdadera, no de coyunturas y no de respuesta a quien me puso aquí. Así son muchos mensajes y muchas reflexiones y esto ha sido muy acertado también. Y mensajes que son de doble vía. O sea, como ustedes han señalado en el Ministerio Público, pero desde la Presidencia de la República. Claro. Porque es de uno y de otro lado. Porque el presidente de la República ha dado muestras contundentes de que no va a permitir que le manchen su gestión. Y Rudy, Adelaida, yo he visto en esta semana algunos colegas nuestros que han querido retorcer la situación. ¿En qué sentido? No, porque el presidente de la República no, como que no es considerado con la gente que se faja con él. Pero de eso no es que se trata. No es de eso que se trata, es que
nosotros tenemos a un presidente ahí que está cuidando la imagen de su gobierno porque él prometió eso. Y no quiere decir que todo el que ha salido del gobierno lo ha hecho porque tenga un tema de corrupción encima. Pero ya de ruidos es que hay que poner coto temprano a la situación, antes de que la cosa derive en situaciones que entonces englobe a todo el gobierno como ocurría antes. A esos que dicen eso. Dejadez, sí, permisividad y hasta complicidad, que es lo que el presidente ha dicho en uno de sus discursos. Yo no tengo cómplices, yo tengo amigos. El juicio de la historia. A esos que analizaron eso desde ese punto de vista, Rafael, Rudy, ¿qué se aplaude de Juan Bosch en términos de justicia desde Estados Unidos, desde ese imperio, desde otras naciones? Su honestidad. ¿Qué se aplaude? Su honestidad. Que cuando tuvo que someter y destituir a un amigo muy cercano, lo hizo. Comenzando el gobierno. Comenzando el gobierno, lo hizo, y eso se aplaude. Y a eso hay que ponerle nombre, el juicio de la historia. Si a usted no le importa lo que puedan hablar de usted en el futuro, ahora, usted va a ser permisivo y va a permitir que cualquiera haga lo que le dé la gana. Una cosa es entonces, si tú quieres a un presidente y está consciente de que ese presidente es cómplice de eso y tú lo quieres así, ese es tu problema. Porque precisamente nosotros tenemos para la tercera etapa de este programa hablar de los desafíos. Claro. Y los desafíos están ahí. Muchos Entonces, desafíos. Los desafíos que tiene este gobierno, porque aquí nadie puede venir a adorar píldora creyendo que este es un gobierno perfecto, que no lo es, ni ninguno han sido. Claro. Pero esos desafíos que nosotros vamos a señalar ahorita tienen que ver con recursos. Y si el presidente deja que se roben los recursos, que se vayan a cuentas bancarias en el exterior de su colaborador, entonces que dejemos esta vaina y la cerremos, porque no es así. O sea, no es así. Nosotros no podemos seguir. Oye, Rudy, yo vi por las redes sociales una situación de una familia en Sabana del Puerto de Bonao. Una mujer, sus 2 niños, una niña de 9 o 10 años y su bebé de 1 año. Se le quemó la casa y se le quemó todo. Yo fui ayer, yo lo vi por las redes sociales. Esa gente, la niña era la que hablaba en la red social que salió. Y yo la vi ahí y lo contacté, llorando porque se le quemó su ropa. Y aquí hay gente que no lo matan por 16.000 millones de pesos que se robaron. Así mismo. Que se robaron. El botín del Estado. Pero hazme el favor. Entonces, si el presidente está haciendo un gran esfuerzo, usted adentro en el PRM o afuera no puede estar poniendo quinta columna para que no haga lo que nunca se ha hecho en ese sentido. O sea, poner un ministerio público independiente y él decirle a un colaborador, no importa quién sea, mira, tú estás generando ruido. Yo no estoy diciendo que son ciertos o son inciertos, pero no me generes ruido. En el tema de la transparencia, no me genere ruido. Y eso es correcto. Eso está bien. Porque uno lo ha vivido, señores. Y más que no le genere ruido, yo diría, Rafael, no me genere ruido, pero no a mí, sino al país, a la sociedad, al gobierno, a la administración. Una administración que carece, como decía al principio, carece de todo, necesita de todo y no se compadece los niveles de corrupción a lo que ha llegado a la República Dominicana. No se compadece. No quiero decir que el que se roba 1 peso o el que se roba 10 millones, como quiera es un ladrón, como quiera es un ladrón. Sin embargo, no se trata de los niveles de lo que se roben, pero en este caso, en este país, los niveles son importantes. Han sido muy descarados. Porque privan a la solución de situaciones como esa que tú planteabas, de lo que tú viviste en el Sabana del Puerto. Y tú ves, Rudy, Adelaida, que el país tiene una presión fiscal que no es suficiente. No es suficiente lo que recauda el gobierno para atender esas demandas de la población. No es suficiente y tuvo que, como tú decías ahorita, prorrogar la reforma fiscal. Entonces,
si tú prorrogaste la reforma fiscal porque no es el momento para hacerlo, pero también tiene entonces funcionarios que se están robando los cuartos ahí entonces. O sea, robándose el dinero poco que se está recaudando. No, eso no puede ser. Sumado a una crisis terrible. Pero entonces el presidente ha tenido que acudir a empréstitos, a préstamos internacionales y ha aumentado la deuda. ¿Y por qué ha aumentado la deuda? Porque la gente tiene que explicársele por qué el presidente ha aumentado la deuda. Porque esa presión fiscal que anda por los 16 o 18% del PIB. No, 14 y pico, el 15 hemos llegado. Y de eso 4% nada más de educación. Si entonces no hay recaudación suficiente para atender esas demandas, ¿de dónde que yo voy a buscar dinero para atender esas demandas? Yo tengo que acudir a los préstamos internacionales. ¿O tú quieres que deje el país en banda? No, no te voy a aprobar. No te puedo aprobar la reforma fiscal, pero no puedo dejar tampoco que un funcionario se lleve lo que necesita para educación o salud. Eso es así. Vamos a la pausa y entonces, después de la pausa, ¿cuáles son los desafíos que tiene el presidente Luis Abinader? Son muchos. Son muchos. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son? Vamos a verlo después de la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Continuamos con reseñas. Hoy mis colegas, ¿verdad, señores? Mis colegas, Rafael, don Rudy, estamos pasando balance a 2 años de gobierno del actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Pero en este momento toca hablar de los desafíos, que son muchos. Son muchos los desafíos que concentra este gobierno, que con poca experiencia de Estado o nula experiencia de Estado, para decirlo de manera correcta, nula experiencia de Estado, ha sabido sortear en momentos muy difíciles muchos temas, en especial el sanitario, como dijimos en principio, mantener un poquito la estabilidad en el contexto mundial de esta inflación que estamos viviendo y muchas cosas más. Rafael, Rudy, los desafíos principales a los que se enfrenta esta gestión que encabeza Luis Abinader. Diga usted, Rudy. Yo creo que el sostenimiento de la recuperación de la economía, el afianzamiento de esa recuperación y llevar una estabilidad en la economía es el principal reto que tiene el gobierno. Porque de eso va a depender. Ya la pandemia está bajo control. Podemos tener todavía reflujos y todo esto, pero hay ya una vía clara de enfrentar la pandemia. El tema ahora es la economía, porque la economía tiene 2 factores importantes en este periodo, en estos 2 años ya de cuentas regresivas de la administración de 4 años de Luis Abinader. Si se repostula o no se repostula y 4 años más, eso es otra cosa. Estamos enmarcados en 4 años de gestión, cumplimos 2, la mitad, y comenzamos la cuenta regresiva. Pero una cuenta regresiva que tiene una combinación que es bastante compleja, que es el tema político electoral, donde todo se va a derivar de aquí en adelante seguro en acciones políticas, en críticas de oposición o en virtudes de partidarios del partido de gobierno y del presidente. Entonces, la economía traza esa ruta. Primero, una economía estable o bastante estable evita descomposición social, que ese sí es un gran peligro en República Dominicana. Mira, el mantenimiento de la paz social vale
todo. Claro. Vale todo. Esos fuegos artificiales. Lo que pasó en Panamá. Sí, no, eso, pues iba a decir, esos fuegos artificiales como lo que pasó en Navarrete, en Moca, en Licey al Medio, la semana pasada, o a principios de esta semana que concluye. Un policía muerto de un disparo en la cabeza. Señor, esas son esas gotitas que rebosan una copa y uno no sabe dónde llega. Cuando se derrama uno no sabe dónde llega. Difícil. Se ha contenido esa posibilidad. Yo no le veo la razón a llegar a esos extremos de hacer en estos momentos una protesta demandando obras sociales. Aquí tenemos una situación que no podemos superar sobre la demanda de lo que es la sociedad en caminos vecinales, el alto costo de la vida, la seguridad ciudadana. Hay muchos componentes que son explosivos en esta sociedad. Si nosotros vemos lo que pasó en Colombia cuando la reforma fiscal, si nosotros vemos los desórdenes en Panamá, tú lo referías, Rafael, hace un momentico, los desórdenes en Panamá, una nación bastante estable en cuanto a su estabilidad, y pacífica. En cuanto a su estabilidad social. Ahí no hay problema generalmente, pero eso tenemos que cuidarlo y preservarlo. Y la situación de la economía tiene mucho que ver con eso. Mira, la consolidación de la industria del turismo en República Dominicana es nuestra principal carta de imagen hacia el exterior. Una persona que muere, un turista que muere asaltado, aquí vienen 7 millones de turistas, lo más normal es que alguna persona sufra un accidente o confronte alguna situación en un momento determinado. Eso puede llevar el turismo a la quiebra. Es un asunto de imagen. ¿Por qué la gente viene al país? Porque hay seguridad, porque no hay desórdenes. Si ustedes se ponen a ver, 0.90% es el nivel de criminalidad y de acciones delictivas contra personas en la región este, donde está la principal fuente de turismo, porque se ha conservado y se ha preservado que esa sea una zona, por así decirlo, en que no hay tolerancia con el delito, porque es la imagen del país. Entonces, la preservación de esa paz social es vital. Yo creo que el principal reto que tiene el gobierno entonces es mantener esa estabilidad económica e ir sorteando todos los problemas que tenemos con un precio del petróleo en vaivén que sube y baja, con un precio de los commodities que no sabe cuándo va a llegar, con una guerra que no sabemos cuándo va a terminar. Usted dirá, eso es por Rusia. No, eso es aquí, porque hemos visto los efectos de esa guerra. Claro. Sí. Y conjuntamente con eso, yo simplemente quiero terminar esta parte diciendo que tenemos el reto de mantener esa estabilidad política para que aquí se produzca un proceso democrático, institucional, de transición a base del proceso electoral. Cuando digo de transición, no significa de un partido a otro, de un gobierno a otro, sino un proceso de evolución de cada 4 años, poder establecer los regímenes que tenemos que darnos en República Dominicana. Ustedes saben que siempre he visto como un desafío y hasta reto en lo poco que sé de política, ¿verdad? Que aprendí más de política con el profesor Domingo Jiménez, me enseñó muchísimo. Yo siempre digo, de periodismo me enseñó mi querido Rafael, de política me enseñó mi querido profesor. Pero yo veo, desde que inició el presidente Luis Abinader a encabezar esta gestión de gobierno, lo veo un poco solo. Veo como si los funcionarios que le rodean, la misma gente del partido, no lo apoya como debe. Y él está tratando de hacer un buen gobierno, de hacer la diferencia. Pero veo incluso a muchos dentro del mismo PRM como islas, como estaba leyendo en el análisis de Muquien. Hay muchos dentro del mismo partido de gobierno que están actuando como islas de poder. Y eso afecta muchísimo a la gestión que encabeza ese partido. No la vean que es una gestión de Luis Abinader, es una gestión del PRM. Y muchos, en vez de apoyar, de fortalecer ese nuevo partido con figuras ya de la vieja política, le están haciendo daño al presidente Luis Abinader, que es hacerle daño al partido mismo del cual ellos forman parte. Vemos a un mismo Ramón Alburquerque, decir el nombre, con posiciones fuertes
Ya sabemos por qué quiere candidatearse, ser presidente de la República. Vemos otras figuras también, pero cuando hay políticas importantes, públicas, aplicadas por el gobierno, no veo el apoyo que debe tener. No veo una cohesión hasta en la misma comunicación, que es clave. Es clave. Hay un desafío en la comunicación gubernamental. Y lo dije desde el principio, cuando critiqué a la diva, que la pusieron en el tema de comunicación, me acabaron, don Rudy y Rafael. Cuando puse ese tuit que dije, pero ¿por qué ella? La admiro como presentadora, la admiro como esto, pero no es su fuerte. Y así lo demostró. Ese es otro desafío, el de la comunicación. Educación en República Dominicana. Tenemos números rojos en el tema de la educación. El sistema educativo de República Dominicana tiene que reformarse, hacer algo. No sé, tenemos muchas críticas positivas por el nuevo incumbente del Ministerio de Educación que han puesto. Lo veo con posiciones fuertes, pero yo creo que ese es uno de los principales desafíos también que tiene este gobierno. Como ustedes han señalado, Rudy y Adelaida, señores, el tema de la estabilidad macroeconómica es fundamental para cualquier gobierno. El presidente ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido y pienso que lo ha logrado, reconocido por los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, el propio organismo regional también, que ha dicho que la economía dominicana crecerá la CEPAL por encima de 5% del PIB. Esos son los desafíos que tiene, continuar con esa estabilidad macroeconómica que él ha logrado gracias a un manejo frugal de la inversión pública, que lo ha logrado porque ha mantenido, a pesar del disparo de los precios de los carburantes, de los petróleos en el mercado internacional, ha mantenido los subsidios, que no ha permitido que se disparen todos los costos de las materias primas y de todo lo que se compra y se vende en este país, y él ha logrado eso, ha mantenido los subsidios focalizados a familias vulnerables. Eso es importante. Lo ha aumentado incluso. Esa decisión de que SENASA pueda cubrir a más de hasta 2 millones de pesos para las enfermedades catastróficas es una muestra del gobierno y del presidente de la República de sensibilidad social. SENASA es el mejor seguro que hay en este país, por encima de los seguros privados. Yo tengo familia en Estados Unidos que ya se inscribieron en SENASA, que les cubre enfermedades que otros no los cubren o que le da un servicio extraordinario. Bueno, esas son las cosas y los desafíos que tiene el presidente. Pero hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención, Rudy, Adelaida, tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Si hay un plan estratégico de seguridad ciudadana, pocos lo conocen. Siguen los asaltos, los robos y las cosas en comunidades, aunque ciertamente en las zonas como señalaba Rudy de turismo hay control de eso, pero de ahí para acá la gente no se siente segura, hay esa percepción, y si la percepción es real o es irreal, pero hay percepción, y lo que tú tienes que hacer es combatir el origen de esa percepción, porque realmente uno se siente inseguro en la calle. Ese es un desafío. Tú señalabas otro, el tema de la educación. Rudy, nosotros, como el gobierno tuvo que durar 2 años enfocado en el tema de la pandemia, se hizo un año escolar irregular. Para evitar que se perdiera. Para evitar que se perdiera, de manera virtual. Ahora, ¿qué nosotros, como dijo el nuevo ministro de Educación, qué nosotros hemos conseguido en estos 2 años de la calidad de la educación? Nada. Absolutamente nada. Entonces, este ministro de Educación va a tener que arremangarse la camisa y bajar a las escuelas, e ir a los barrios, e ir a las comunidades rurales, para que vea cuáles son los problemas reales que hay en esas escuelas. Tú no puedes comparar la educación pública con la educación privada. Para nada. Y nosotros lo vivimos todo con nuestros hijos y nuestros nietos. Tú
llevas a un foro público a un estudiante privado de una escuela privada, un colegio privado, y a un muchacho de escuela pública con el mismo nivel de grado, claro. y eso es del cielo a la tierra. La diferencia es abismal. Entonces, ese tema de la educación es latente, como el de la salud. Nosotros tuvimos que abandonar algunos programas, prácticamente abandonar, para podernos enfocar en el tema del COVID. Pero el tema de la atención primaria, Rudy, o sea, la atención primaria, o sea, esas estructuras que se hicieron de atención primaria, Rudy, ¿dónde está? O sea, hay que ver. En el limbo. Yo no quiero quedarme, estamos casi llegando al final, ya nuestro productor no está haciendo señas, pero yo no quiero quedarme, y lo dejé para último, quizás no quise englobarlo dentro de las cosas locales. Uno de los desafíos grandes que tiene el presidente Luis Abinader es la consolidación de una acción internacional en el tema de Haití. El tema de Haití nosotros no podemos obviarlo como uno de los problemas cardinales que tenemos en República Dominicana por el tema de inmigración. Nosotros tenemos una migración haitiana que no sabemos cuántos son. Pero no que no sabemos cuántos son. Usted dirá, bueno, ya están aquí, ¿qué importa? No, es que tenemos, mientras más se deteriora la situación en Haití, más haitianos entran a República Dominicana. Que apunta a eso, a deteriorarse aún más. Que no hay visos de que eso se va a resolver. Y si no hay una acción real en Haití de la comunidad internacional, nosotros tenemos capacidad para nosotros resolver el problema de Haití. Ojalá pudiéramos, mientras más tranquilos están ellos allá, mientras más resuelven sus problemas, menos presión migratoria tenemos sobre República Dominicana y menos peligro de esa migración que pudiera llegar a República Dominicana. El tema de la violencia que hay en Haití con las pandillas, Dios nos libre que eso se trasvase a República Dominicana. Entonces es un tema que el presidente Luis Abinader ha comenzado desde cuando fue en septiembre a Naciones Unidas y pronunció aquel discurso que lo enfocó directamente en el tema Haití, lo ha seguido en todos los foros internacionales y cada vez que tiene oportunidad en República Dominicana. Qué bueno que tocaste el tema y que hemos concluido este programa con ese tema, que aunque fue el último, tiene que ser el primero. Nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra dominicanidad tiene que ser defendida. Quien traza la política exterior en este país es el presidente de la República. Ningún ministro, aunque sea hijo de Narciso Isa Conde, puede plantear una directriz de una visión de política exterior diferente a la que marca el presidente de la República. Totalmente de acuerdo. Así que con eso termino y felicitando a nuestra compañera Yasmín Cabrera. Yasmín, nuestro querido periquito, como yo le digo. Yasmín Está Cabrera, de cumpleaños. que lee presentadora de noticias aquí, así que pase un happy birthday bien. Señores, muchas gracias. Gracias a ustedes por su invitación, jóvenes. ¿Verdad? A don Rudy. Un honor siempre tenerlo aquí. Rudy y Rafaelito tienen la misma edad que yo. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana estaremos aquí nueva vez en Color Visión, como cada noche a esta misma hora, analizando temas nacionales de interés para toda la comunidad. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana, día de la restauración de la independencia de la República Dominicana.